Nos hemos quedado en el capítulo 12, ¿no? La adopción. Nos faltan 4 capítulos. A ver, voy a poner así al ojo nomás. Como Carlos me parece que es el que más ha leído, no sé si los demás han leído la confesión. Ya. El capítulo 13, ¿cómo ves esto? No, hasta el 13 hemos hecho, ¿no? La santificación. Sí, hasta la santificación hemos hecho, sí. No la adopción, hasta la santificación, hasta el capítulo 13. Ya, ahora nos toca el 14, la fe salvadora. Luego el 15, arrepentimiento para vida. 16, las buenas obras, la perseverancia en los santos y la seguridad de la gracia. Esos son los que faltan. A ver, Carlos, ¿sabes? Dinos sobre el capítulo 14 de la fe salvadora. Bueno, la fe salvadora, como dicen, ¿no? Primeramente entender que la fe es un don de Dios, ¿no? Es un regalo de Dios, ¿no? Ujú. Y por medio de ella es la que Dios hace, pues, su soberanía que nosotros, a través del Evangelio llegamos a Él, ¿no? Para ser salvos por medio de la fe. Ya, ya, perfecto. A ver, ¿qué dice el punto 1? Compártelo ahí. Luego vemos el punto 2 y el 3. A ver. El punto 1, la gracia de la fe por la cual se capacita a los elegidos para creer para salvación de sus almas, es la obra del Espíritu Santo de Cristo en sus corazones. 2, y es hecha ordinariamente por el ministerio de la palabra. 3, también por la cual y por la administración de los sacramentos y por la oración se aumenta y se fortalece. Ahí está las bases bíblicas, Hebreos 10:39, 2 Corintios 4:13, Efesios 1:17, 19, 22, 8, Romanos 10:14 y 7, ¿no? El capítulo 2. Por esta fe, un cristiano cree que es verdadera cualquier cosa revelada en la palabra, porque la autoridad de Dios mismo habla en ella. 1. Y esta fe actúa de manera diferente sobre aquello que contiene cada pasaje en particular, produciendo obediencia hacia los mandamientos. 2. Temblor ante las amenazas. 3. Y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para lo que ha de venir. 4. Pero los principales hechos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solo en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna. Y vida eterna, dale, ya me perdí. Y vida eterna por virtud del pacto. Amén. De Y- gracia. Ujú. Muy bien. A ver, 3. Esta fe es diferente en grados débil o fuerte. 1. Puede ser atacada y debilitada frecuentemente y de muchas maneras, pero resulta victoriosa. 2. Creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo. 3. Quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Amén. muy bien. Entonces, hemos leído la parte que corresponde a los 3 puntos que están dentro del capítulo 14, la fe salvadora. Y habla de la gracia de la fe, ¿no? Esta gracia es la que capacita a los elegidos para creer en la salvación de sus almas, ¿no? También estos conceptos de almas, claro, tenemos un concepto de la teología sistemática en que el hombre pues alma, cuerpo y espíritu, y desde esa perspectiva se habla de las almas, pero la Biblia cuando habla de alma está hablando de la persona. Ese es también otro aspecto que debemos afirmar, ¿no? La salvación no es del alma, es de la persona, o el alma o el ser, ¿no? Es lo mismo. El alma no es una parte del hombre, es el ser
del hombre. Ahora, de todas maneras, ahí está Hebreos 10:34, ¿no? Es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. La gracia es la obra hecha por Cristo, ¿no? Y hecha por medio de la palabra, ¿no? El ministerio de la palabra. O sea, la palabra dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso creo que es un elemento que está clave. Y creo que aquí Romano justamente menciona eso, ¿no? Y por otro lado también habla de la administración de los sacramentos y aquí viene otro elemento también que el Westminster plantea. Dice, también por la cual y por la administración de los sacramentos y por la oración se aumenta y fortalece. O sea que la fe también es administrada por los sacramentos, dice acá. Está hablando del bautismo y la cena del Señor, ¿no? Ya. Pero la forma que está escrito me da una idea media extraña aquí. Como que está hablando de sacramentos en el sentido de que ese sacramento es mediador, ¿no? Porque dice por la administración de los sacramentos, ¿no? O sea, esa fe es hecha por el ministerio de la palabra y también por la administración de los sacramentos y por la oración se aumenta y se fortalece, ¿no? Eh, Recuerden que es gracia de la fe para salvación, ¿no? ¿No? Porque dice así, para creer para salvación. Entonces está hablando de la fe salvadora, de la fe que salva. Entonces, dentro de eso está hablando de la administración de los sacramentos, que, que aplica a esa fe salvadora. Pero ahí nos da a entender un poquito esto que tienen los luteranos, los anglicanos, que aceptan también estos Westminster, y la Iglesia Católica, que cree que los sacramentos son medios de gracia. Nosotros no creemos que los sacramentos son medios de gracia. Entonces entendemos esta parte de otra manera, ¿no? Que son los sacramentos, este, digamos, elementos de obediencia, ¿no? Pero no salva, no salva. Así que hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿ya? Ahora, por la fe dice un cristiano cree que es verdaderamente o que es verdaderamente cualquier cosa revelada en la palabra, ¿no? Ah, a ver, un cristiano cree que es verdadera cualquier cosa revelada en la palabra. Sí, la palabra te revela, ¿no? Y es verdad, ¿ya? Porque la autoridad de Dios mismo habla en ella. Es la palabra revelada, es verdadera y hay que creer en ella, ¿no? Ahora, esta fe actúa de manera diferente en aquellos que contienen cada pasaje en particular, produciendo obediencia hacia los mandamientos. Claro, la fe es para obediencia a la palabra, ¿no? Temblor ante las amenazas, de alguna manera el temor de Dios tiene que ver con la fe, ¿ya? Pero también viene las promesas de Dios para vida, ¿no? Tomando en cuenta eso también, ¿no? Las promesas de Dios, aferrándonos a las promesas de Dios. Pero al último, en punto 5 dice, pero los principales hechos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solo en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna por virtud del pacto de gracia. Acá hay varios elementos que a trabajar, ¿no? Fe salvadora, pues aceptar, ¿qué es aceptar? ¿Qué es recibir? ¿Qué es descansar? ¿No? Descansar en Cristo. O sea, aceptar, recibir y descansar solo en Cristo para la justificación. Hay que también ver el concepto de justificación aquí.
También santificación. Justificación y santificación son elementos que se plantean en esta confesión. Vida eterna también. Y la virtud del pacto de gracia también, ¿no? Se analizan aquí. Entonces, este capítulo 14 no, de la fe salvadora no es solo, sino que también está acompañado de los otros elementos que hemos estado tratando. En alguna manera, cada capítulo no es una isla, está en concordancia, ¿no? Con los otros capítulos que corresponden o que hablan acerca de determinados temas, como estamos mencionando acá, ¿no? Ahora, dice también en la última parte, esta, esta fe es diferente en grados, débil o fuerza, ¿no? Podría ser, pero la fe salvadora no tiene grados, es o no es, punto. Puede ser atacada y debilitada frecuentemente y de muchas maneras, pero resulta victoriosa, creciendo en mucho hasta tener la completa seguridad a través de Cristo. La fe como desarrollo, claro que sí. Él es el autor como el consumador de nuestra fe, ¿no? Pero cuando habla de fe en ese aspecto ya no es fe salvadora, no sé, ahí sí hay una cuestión que está mezcla, no hay una mezcla, ¿no? Los dos primeros me parecen interesantes, pero el tercero ya me parece que está yendo por otro camino, ¿no? Entonces, en la fe uno puede decir que es una sola, pero hay una fe salvadora, pero también está la fe que implica el seguimiento, ¿no? Pastor, Bueno, e incluso el término fe salvadora como que también es un poquito, limitante. sí, porque da a entender que la fe es la que te salva. Claro, claro, claro. ¿No? Y ni te dice, esa fe es la gracia que es para creer para la salvación de las almas, ¿no? No, es una capacidad, es el don, pues, que te dice en Efesios 2, ¿no? ¿Ya? Por gracia soy salvo mediante la fe, dice. Esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Así aparece la fe salvadora. Pero yo entiendo que no hay una fe salvadora, ¿no? Sería la fe que implica salvación, pero que no te produce. La fe, a ver, ¿cómo le dimos? La fe salva, creer en Cristo salva, sí, pero ¿hay una fe salvadora o es el creer y la gracia que te es dada es la que salva, ¿no? Bueno, ahí hay un aspecto interesante, ¿no? De todas maneras, ahí habla de fe salvadora, ¿no? Y lo hace y lo plantea desde esa dimensión también, ¿no? Ya. Capítulo 15 ahora. O sea, no está hablando de la fe ordinaria, que diría, de la fe que tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo y todo eso, ¿no? Sino habla de una fe salvadora, es decir, la fe que sirve para la salvación, ¿no? Capítulo 15, el arrepentimiento para vida. Dice, el arrepentimiento para vida es una gracia evangélica, ¿no? Y esta doctrina referente a ella debe ser predicada por cada ministro del Evangelio, tanto como la fe en Cristo. Fe y arrepentimiento son dos elementos que son básicos, ¿no? En la Academia Bíblica se estudia esto, ¿no? Las bases bíblicas, fe y arrepentimiento como elementos fundamentales para la salvación. Al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados y los odia. Aquí está en términos de salvación, ¿ves? Se dan cuenta, este capítulo también tiene ese elemento, ¿no? Movido no solo por la vista, dice, y el sentimiento del peligro, sino también por lo inmundo y odioso de ellos que son contrarios a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo, para los que están arrepentidos, se aflige y odia sus pecados
de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Bien, entonces, el arrepentimiento para vida está hablando de la salvación también, ¿no? Otro capítulo que habla de la salvación, ¿no? Y habla de qué cosa es lo que ocurre, ¿no? El pecador que se aflige por su pecado los odia y movido no solo por la vista y el sentimiento del peligro, sino por lo inmundo y odioso, ¿no? Contrario a la naturaleza santa y a la justa ley de Dios, entonces lo rechaza, ¿no? Comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos. Él se aflige y va a su pecado y de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, ¿no? Y propone esforzarse para andar en los caminos de la palabra, ¿no? Aun cuando no debía confiarse en el arrepentimiento como una satisfacción por el pecado o una causa de perdón para este, ya que el perdón es un acto de la pura gracia de Dios, hay que aclarar también, ¿no? No es porque te arrepientas, sino es por la pura gracia de Dios. Sin embargo, es de tanta necesidad para todos los pecadores, ¿ya? Que pueden esperar perdón, que ninguno puede esperar perdón sin arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento no te causa perdón, es una forma, ¿ya? Que te lleva, ¿no es cierto? Porque a la gracia de Dios, ¿no? A que la gracia se manifieste. Así como no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, así tampoco ningún pecado es tan grande que pueda condenar a los que se arrepienten. Pero porque no, el pecado no hay medida de pecado, ¿no? Es lo que está planteando acá. Entonces, todo pecado, ¿ya? Por más pequeño que sea, ¿ya? Puede llevarte a la condenación, pero también puedes arrepentirte aun cuando haya un gran pecado, ¿no? ¿Ya? Y los que se arrepientan verdaderamente, pues ningún pecado, por grande que sea, lo puede eximir del perdón de Dios, ¿no? No va a ser así. Más bien, este, no es la cantidad del pecado, ¿no? Es más grande es el perdón de Dios. 5. Los hombres no deben quedar satisfechos con un arrepentimiento general de sus pecados, sino que es el deber de todo hombre procurar arrepentirse específicamente de sus pecados específicos, ¿no? Y lo dice varias veces, arrepentirse específicamente de sus pecados específicos. Parece redundancia. No sé si en castellano está la redundancia, pero existe, o en el original, de repente, ha sido hecho en inglés. No sé si está la redundancia ahí, pero eso de arrepentirse específicamente de sus pecados específicos, ¿no? Arrepentirse de los pecados específicos, de punto, ¿no? Bueno, es un detalle de escritura. Eh, entonces, no debe quedar satisfecho por un arrepentimiento general, sino un arrepentimiento específico. Eso es lo que quiere decir acá, ¿no? Bueno, todo hombre está obligado a confesar privadamente sus pecados a Dios, orando por el perdón de ellos. Confesarlos y al apartarse de ellos hallará misericordia. Así también el que escandaliza a su hermano en la iglesia o en la iglesia debe estar dispuesto a declarar su arrepentimiento a los ofendidos por medio de una confesión pública o privada, con tristeza por su pecado. Los ofendidos deberán entonces reconciliarse con él y recibirlo en amor. Bueno, bienvenido a todo el que se arrepienta, pues, ¿no? Ahora, capítulo 16, las buenas obras. Bueno, no creo que las buenas obras tengan que ver acá con la salvación, ¿no? Bueno, las buenas obras son solamente las que Dios ha ordenado en su santa palabra y no las que sin ninguna autoridad para ello ha imaginado a los hombres por un fervor ciego con cualquier pretexto de buena intención. Ya, pero ¿qué cosa es lo que Dios ha ordenado en su palabra? Cuando habla de ser
digamos, servidor y amar al prójimo, por ejemplo, no nos habla de la Biblia no nos habla de hacer cosas específicas como parte de las buenas obras, sino habla de una manera que cada cosa que hagamos sea buena obra, ¿no? Entonces, puede haber una buena intención, pero la buena intención no vale, es un hecho concreto, ¿no? Bien. Estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios no son los frutos y evidencias de una fe viva y verdadera. Así lo dice Efesios. Y por ella manifiestan los creyentes su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adoran la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios, glorifican a Dios, pues los creyentes, hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, está en Efesios capítulo 2, ¿no? Efesios 2:10, para que teniendo por fruto de santificación tengan como fin la vida eterna. Eso es lo que dice Romanos 6:22. Bien. Entonces, buenas obras está en todo. El creyente está obligado a hacer buenas obras. El que no tengamos conciencia de eso es otra cosa. O a veces creemos que porque ya tenemos la gracia y no necesitamos hacer nada, entonces por ese motivo el creyente evangélico no hace buenas obras. Y le digo eso porque es verdad, nosotros no hacemos buenas obras, ¿no? Y no porque no debamos hacerlas, porque la Biblia dice que sí debemos hacerlas. Y Pastor, sí, incluso ¿no? Nosotros no hacemos buenas obras para alcanzar la salvación, sí, sino que las buenas obras es un resultado de nuestra salvación, así es un es, resultado de nuestra perseverancia. A así eso se es, refiere buenas obras. así es. Hay otros pastores que dicen que cuando habla de buenas obras, no se refiere a las obras del hombre, sino a las obras de Cristo, que son No, buenas obras. no, 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 no. Claro, eso es lo que he escuchado en otro lado. No, ahí es donde se limitan muchos a solamente hacer, entonces, ¿cuáles son las buenas obras? Predicar el Evangelio, buscar a la gente para que se salven, ¿no? Eh, enseñarles la Biblia. Hacia eso dice que son buenas obras, porque son las obras de Cristo, ¿no? Hablar de Cristo, esa es tu buena obra. O tu testimonio en Cristo, ¿no? Que dicen ya, te comportas porque eres cristiano. Pero cuando hay una necesidad, cuando hay algo que ayudar a alguien y lo puedes hacer, no lo haces. Ah, no, eso no soy llamado de hacerlo, ¿no? Porque es una obra humana. Y está mal, porque la Biblia no dice eso. Lo que dice la Biblia es, todo lo que hagas, hazlo de corazón. Todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra. Fíjate lo que dice, todo lo que hagas, de hecho o de palabra. Entonces no hay una obra en Cristo que sería, mira cómo hemos reducido y cómo sustentamos nosotros, ¿no? Las obras de Cristo, ir a la iglesia, dar tu diezmo, trabajar en la iglesia, tener un ministerio en la iglesia, salir a predicar el evangelio, hacer visitas a las hermanas, ¿no? Esas son tus buenas obras. ¿Sí o no? Así se reduce esto. Y no, la Biblia no te dice eso. Te dice más que eso. Porque nos ha dejado, la Biblia dice, nos ha dejado en el mundo. Y tienes que llegar a la gente, a todo el mundo, ¿no? Si solamente las buenas obras las reducimos a la iglesia y a los hermanos de la iglesia, no estamos haciendo nada. Es mucho más entonces. ¿Ya?
Correcto. Vamos. Ahora dice, la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las gracias que han recibido, se necesita la influencia efectiva del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ah, sin embargo, ellos no deben degenerar en negligentes, como si no estuviesen obligados a obrar aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser dirigentes en avivar la gracia de Dios en estas que está en ellos. Ser sensibles al dolor y a la necesidad de los demás, eso es lo que quiere decir. Y como muestra, perdón, un momentito, ¿no? A ver, un momentito. Muy bien, seguimos. Disculpen. Entonces aquí dice que hay que avivar la gracia de Dios. Mire, y en Mateo, el capítulo 24, creo que estaba, o 25, ahí está indicando el Señor acerca de las buenas obras, justamente. Dice ahí que sacando a las ovejitas le dijo, vengan ustedes para mí, porque me diste de beber, me diste de comer, me viste con hambre, me viste de comer, me viste en la cárcel y me visitaste, me viste enfermo, ¿no? Y me atendiste. ¿Y qué más dice ahí? Que la gente le dijo, le dijeron, Señor, ¿cuándo te hemos visto así? Que el Señor le dice, cada una de estas cosas que hicieron a los más pequeños, a mí me lo hiciste, dice. Ahí está el secreto, ¿eh? De las buenas obras. Entonces, atender al necesitado, sea creyente o no creyente. ¿Mm? Entonces, buenas obras, ahí está el buen samaritano, otro ejemplo también, ¿no? De buenas obras. La actitud que debemos tener como buenos samaritanos, ¿no? Cuarto, quienes en su obediencia alcanzan la mayor altura de perfección que es posible en esta vida, quedan todavía tan lejos de llegar a un grado superero- supererogatorio y de hacer más de lo que Dios quiere, que les falta mucho en lo que deben tener o en lo que por deber tienen que hacer. Dice, los que ya llegan a la perfección todavía queda, dice, lejos de llegar a un grado super erogatorio, o sea, llegar a un estado último, ¿no? De, de ya no, ya, ¿no? Aún así, ¿no? Nosotros no podemos, quinto, no podemos por nuestras mejores obras merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gracia de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir. Y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras. De hecho que no, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Pero cuando hemos hecho todo lo que hemos o lo que podemos, no hemos hecho más que nuestro deber y somos siervos inútiles. Y además nuestras obras son buenas porque proceden de su espíritu y por cuanto son hechas por nosotros, son impuras y contaminadas con tanta debilidad e imperfección que no puede soportar
la severidad del juicio de Dios. Hay que entender cómo hacer buenas obras también, ¿no? Ella se acuerda de Ananías y Zafira. Ellos hicieron apariencia, por eso vino el castigo de Dios, ¿no? ¿No? Entonces no debe haber esa condición entre nosotros. 6. Sin embargo, a pesar de lo anterior, siendo aceptadas las personas de los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él, no como si fueran en esta vida enteramente irreprochables o irreprensibles a la vista de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le hace o le place aceptar y recompensar lo que es sincero, aun cuando sea acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Claro, por más obras buenas que hagamos, siempre vamos a ser imperfectos, ¿no? Séptimo, las obras hechas por hombres no regenerados, aun cuando por su esencia puedan ser cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, porque proceden de un corazón no purificado por la fe y no son hechas en la manera correcta, de acuerdo con la palabra, ni para fin correcto, o sea, para la gloria de Dios. Por lo tanto, son pecaminosos y no pueden agradar a Dios ni hacer a un hombre digno de recibir la gracia de parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las obras por parte de los no regenerados es más pecaminoso y desagradable. Bueno, en parte tienen razón, pero la Biblia también nos demuestra algo. Por ejemplo, nos da a Cornelio, ¿no? El caso de Cornelio. Dice que era un hombre temeroso de Dios, hacía buenas obras, daba sus ofrendas, sus diezmos y todo lo demás, ¿no? Pero no estaba justificado, ¿no? Pero le predica y él se convierte, ¿no? Y era un hombre que estaba haciendo lo suyo, ¿no? Entonces creo que hay que ver ese caso de él, porque hay otros que, bueno, no son regenerados y hacen buenas obras, pero eso no implica que van a ser salvos, ¿no? En todo caso, depende del corazón. Bueno, vamos al capítulo 17 y vamos a ver si hasta el 18 llegamos ahora. La perseverancia de los santos, a quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Este es uno de los principios de los puntos calvinistas, ¿no? Uno de los puntos, el quinto es la perseverancia de los santos, ¿no? Si perseveras, la gracia será finalmente recibida. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios Padre, de la eficacia del mérito y de la intercesión de Jesucristo, de la morada del Espíritu y de la simiente de Dios que está en los santos, y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Entonces, esta perseverancia tiene que ver con la gracia de Dios, ¿no? Y bueno, con todos estos elementos que plantea aquí este tema. Luego dice, no obstante, esto es posible que los creyentes por las tentaciones de Satanás y del mundo y por el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves. Sí puede ocurrir. Y por algún tiempo entonces permanezcan en ellos, por lo cual atraerán el desagrado de Dios. Constitarán y se contristarán su espíritu y se verá excluido en alguna medida de sus gracias y consuelo. Tendrán sus corazones endurecidos y sus conciencias heridas. Lastimarán y escandalizarán a otros y atraerán sobre sí juicios temporales. Sí, eso puede ocurrir, ¿no? Los creyentes pueden ser tentados, o pueden caer o pueden en su vida espiritual eh, descuidar la vida espiritual, descuidar su proceso de crecimiento y entonces eh, pueden tener una vida desagradable ante Dios, ¿no? ¿No? Pero eso tiene su remedio, hemos dicho, es el arrepentimiento, ¿no?
Y finalmente capítulo 18. Acá está el 18. Vamos a ver si terminamos hoy. De la seguridad de la gracia y de la salvación. Oh, ese es un tema grande. Seguridad de la gracia y la salvación. Eso está unido al anterior, ¿no? A este asunto de la perseverancia, ¿no? Aunque los hipócritas y otros hombres no regenerados puedan vanamente engañarse a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en estado de salvación, cuya esperanza perecerá, en todo caso, esa es la actitud religiosa, ¿no? Sin embargo, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de que están en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Y tal esperanza nunca les hará avergonzarse. Ujú. Entonces, aquí lo que, si crees en el Señor, ¿no? Y te esfuerzas, ya, andando en buena conciencia en Él, ya, entonces estarás seguro en el estado de gracia, ¿eh? Es lo que dice aquel texto. Segundo, esta seguridad no es una mera persuasión presuntuosa y probable, fundada de una esperanza falible. Eso también es otro aspecto. Yo recuerdo hace años, yo cuando estaba bastante muchacho, tenía 22, 23 años más o menos. eh, Conocí a un amigo, bueno, que trabajamos juntos y le hablábamos y él era muy católico y él decía este, que los que evangélicos éramos presuntuosos, ¿no? Porque asegurábamos que teníamos la salvación, ¿no? Pero acá la seguridad de la salvación no es una... Él decía, no, no, uno no puede estar seguro de la salvación, decía él. No se puede, dice. Eso depende de Dios, decía él, ¿no? En parte tenía razón, depende de Dios, pero también tiene que ver con nosotros, ¿no? La seguridad y la gracia tiene que ver con estar en Cristo, ¿no? Bueno, dice, sino que es una seguridad infalible de la fe basada en la verdad divina de las promesas de la salvación, la obra de Cristo, ¿no? En la demostración interna de aquella gracia a las cuales se refieren las promesas, en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y este espíritu es la garantía de nuestra herencia y por el cual somos sellados hasta el día de la redención, ¿no? El día que creemos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Para salvación, ¿no? Tercero, esta seguridad infalible no corresponde completamente a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participante de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado el creyente por el Espíritu Santo para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarlas sin una revelación extraordinaria por el uso correcto de los medios ordinarios. Y por eso es el deber de cada uno ser dirigente para asegurar su llamamiento y elección, para que su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu, en amor y gratitud a Dios y en la fuerza y alegría de los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así de lejos está esta enseñanza de inducir a los hombres a la negligencia. Esto te habla entonces de que la seguridad de salvación te habla de una acción, ¿no? Del creyente en la vida de la gracia, ¿no? Muy bien. Y cuarto, la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser en diversas maneras zarandeada, disminuida o interrumpida por la negligencia en preservarla, por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contriste el espíritu, de alguna tentación repentina o vehemente por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que temen que caminen en las tinieblas que no tengan luz.
Sin embargo, nunca queda totalmente destituido de aquella simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, de todo lo cual, por la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida en su debido tiempo. Y por lo cual, mientras tanto, los verdaderos creyentes son sostenidos para que no caigan en la desesperación total. Bueno, aquí también entonces habla de el obrar de Dios, ¿no? Pero también habla de la perseverancia. La seguridad es constancia, perseverancia, es continuar en el Señor, ¿no? Creo que ese es uno de los elementos que sobresaltan o sobresalen, mejor dicho, de este capítulo, ¿no? Muy bien, hemos en esta parte cerrado, vamos a ir a una conversación, ya estamos casi al término, pero podemos tener nuestro espacio y poder compartir. A ver, de estos capítulos, ¿cuáles son los que les ha llamado la atención? A ver, quiero escuchar a César. Carlos ha estado participando muy alegremente, muy constante. Pero aquí está Henry, está Leoncio también. A ver, ¿qué dicen entre ustedes? Creo que han quedado pocos, ¿ah? Yo estoy viendo que Pablo de Sameta no está ya, ya se fue. Muy bien. Bueno, más allá, César, más allá queda descubierto que tienes una calle en Estados Unidos con tu nombre. Pastor, Sí. yo lo fundí ahí, yo soy el fundador ahí en esa calle. Pastor, escucha, lo que pasa es que estaba escuchando bueno, yo he venido un poco muy tarde acá para agarrar el tema de usted, pero está un poco distraído, porque uno está Ya. manejando sin un Bueno, poco. Pero sí, de todas pastor, está maneras, escuchando queda la mismo. grabación. En la Sí, sí, grabación, sí, pastor, pero sí está escuchando un tema muy interesante, pastor, de la seguridad, de la gracia y la salvación, ¿no? O sea, ¿cómo puedo tener yo la salvación si primeramente, o sea, la gracia creo que ya, yo aceptando a Cristo, o sea, aceptando a Cristo, es como que, digamos, ya Dios derramó su gracia por nosotros, ¿no? Entonces, lo que espera es que yo tengo que aceptar a Cristo y ser salvado, ¿no? Algo así, entiendo un poco, pastor. sí, sí, claro. El asunto de la salvación no es automático, ¿ya? Pero tiene que darse de tal manera que nuestra vida, ¿no? Tenga una continuidad. O sea, creo que en otro, el lenguaje paulino es interesante acá cuando dice que por su fruto los conoceréis, ¿no? ¿No? Todo lo que el Claro, hombre da, eso también cosechará. Creo que también es otro elemento que tiene que ver claro, con... pero ya ese fruto habla, pastor, cuando yo ya acepto a Cristo, digamos, y comienzo una nueva vida y Ajá. comienzo ya a hacer la obra de Dios, ¿no? Claro, y comenzar a hacer la obra de Dios, vuelvo a repetir, no es ese elemento que nosotros hemos captado de la vida religiosa dentro de la iglesia, ¿no? Es decir, todo lo que hago en la iglesia, ahí, ya, sirvo al Señor ahí. No, servicio a Dios es ahí, pero también está afuera. Claro, El alcance que tengas, ¿no? En tu claro, trabajo, en tu oficio, en la gente que tengas de influencia, ya, hasta ahí va, ¿no? Entonces, claro, creo que por ahí está el camino, ¿no? claro, claro. Como dice y a predicar, bueno, Dios dio un mandato, ¿no? Jesús, ¿cierto? Y tenemos que predicar la palabra de Él, ¿no? En todos lados, ¿no? Claro, Rincones, y ¿no? hacerlo no solamente de palabras, sino de hechos, con hechos De hecho, concretos. también, ¿no? Claro, y esos hechos son los que está hablando de las obras, ¿no? Ayudar, ser solidario, y de esa manera plantearles también el hecho de que tu vida está así porque es Cristo que está haciendo la obra, ¿no?
Muy bien. Bien, pastor, gracias, la verdad. Esa es la Sí, sí, sí. oportunidad inclusive para plantear, ¿no? El hecho de que puedes hablarle de Cristo a toda persona, ¿no? Bien. ¿Alguien más? Ah, estoy escuchando un gatito. Está hablando el gatito. Ah, sí. Ya. ¿Alguien más quiera compartir? ¿Qué le está pareciendo esto? Espero que sirva de alguna manera. Ya nos queda, son 18. La próxima semana hacemos otros 8 y la siguiente ya terminamos, ¿no? En realidad va a ser menos todavía, porque ya son 8, 18. eh, es- hemos hecho 8 por 4, 32. Sí, pues. Pero acá hemos llegado a 18, o sea que ya hemos hecho bastante. En realidad deberíamos haber hecho a 16 nomás, creo. Sí, nos hemos adelantado 2 más. Sí. Bueno, de todas maneras ahí estamos. Entonces para la próxima hacemos unas 7 y en otra hacemos 6 y ya con eso terminamos. Pastor, pero mejor para nosotros, pero. Sí. 17 son, porque son 14. A ver, 18 nos faltarían. A 33 son 15, sí, 7, 8 y 7 nos faltan. 8 capítulos en el próximo y 7 en el siguiente. Sí. Pero estamos terminando, estamos tratando de analizar todos, pues, ¿no? Y dándoles también un parecer. O sea, yo también estoy analizando la confesión de buen misterio, pero también haciendo las pautas bíblicas, ¿no? ¿No? Que entiendo que en ese tiempo todavía pues no tenían esa perspectiva, ¿no? Perspectivas en cuanto al texto original y otras cosas más, ¿no? Sí, pero muy bueno, o sea, el pensamiento, por lo menos la base es importante, hay que verlo dentro del contexto de la reforma, ¿no? También es otro elemento, ¿ya? Y dentro del contexto de las confesiones que se producen dentro del mundo reformado, ¿no? Desde ahí es. Las sociedades han cambiado, ya no son las mismas, entonces hay que aplicarlo. Por eso que estamos hablando de estos elementos, dándole un nuevo enfoque al asunto para darle vigencia a la confesión, ¿no? Bien, creo que acá terminamos entonces, ¿no? Si no hay otro más, un otro comentario, ya. Ya Carlos nos ha dicho su posición, no sé si los demás, habrá alguno o Leoncio de repente quiera decir algo. Pastor, ¿cuál posición? ¿Cuál es posición, pastor? ¿Ah? ¿Cuál, cómo dice, pastor? ¿Una disposición? No, 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 lo que he ¿Disposición? dicho es qué les ha parecido y que, bueno, que participen, pues esa es la idea, ¿no? Sí, no sé si están ahí o Leoncio pueda participar, entonces le damos el espacio antes de terminar, ¿no? Leoncio. Pastor, otra cosa más, también estaba escuchando el tema de la fe salvadora, o sea, habla también de la gracia y la fe, pero también hay un poco, hay tema de, habla de que, o sea, a través de la obra del Espíritu de Cristo, Ujú, es claro, que mora en nuestros corazones, ¿no? Mora adentro, el Espíritu está adentro, nosotros morando. ujú, El punto es, nosotros, cómo podemos como cristianos verdaderamente ¿cómo lo puedo decir? Si nosotros tenemos fe, digamos, es como que le tomo algo como un versículo bíblico, como dice, ¿no? Cuando Jesús comenzó a hacer milagros y, ujú, y la persona, digamos, como decía Bartolomeo, ¿no? Como dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Entonces, ¿tú crees? Dice, si crees, él creyó, ¿no? Tu fe te ha ujú. salvado, dice, ¿no? O sea, tu fe te ha salvado, dice, ¿no? O Sí, sea, si yo creo, o sea, si yo veo
yo creo en Dios, mi fe es la que me sana, la que me salva, ¿no? Bueno, es un lenguaje que aparece en la Biblia, sí, ¿no? Tu fe te ha salvado, ¿ya? Pero está hablando también, hay que ver eso, ¿no? Cuando está, depende del contexto y también de la situación. Si, por ejemplo, está hablando de un ciego y dice, yo creo, Señor, y recibe la vista, Jesús está hablando acerca de eso. Tu fe te ha salvado, o sea, tu fe te ha sanado, es lo que quiere decir. Claro, Hablando de salvación en términos que nosotros conocemos. O sea, hay un concepto que el evangélico ha planteado en la teología sistemática, que es la soterología, en términos de salvación del alma. ¿Ya? Entonces, cuando vemos la Biblia algo como eso, entonces inmediatamente lo asociamos a esto. Pero hay que ver en el texto bíblico qué es lo que me está queriendo decir. No me está diciendo ahí que él está creyendo para salvación de su alma. Lo que en el momento está necesitando, en el caso de un ciego, ¿no? Está necesitando la vista. Ese es su salvación, esa es su sanidad, ¿no? Entonces, hacia eso le está refiriendo el Señor cuando se le plantea el asunto, ¿no? Y pero, al creer en Jesús, bueno, como consecuencia viene la salvación, pero el hecho está en que ha sido sanado, ¿no? Sí. pastor, y a través de eso, o sea, claro, entonces ahí puede tomar el arrepentimiento, viene su arrepentimiento, ¿no? Claro, claro, exacto. Ya. Sí, porque Mm, recuerda que hay muchos que fueron sanados por Jesús y no vinieron a dar gracia o no volvieron, ¿no? Ya. Pero los que volvieron, entonces era para seguir al Señor, ¿no? Sí. claro, Pastor, esa del arrepentimiento para vida es algo para tomar en cuenta, ¿no? Porque a veces decimos, o como también va de la mano con la fe salvadora, pero en el arrepentimiento de la vida, como en el Salmo 51, ¿no? Hace referencia también al profeta, me parece, Natán, que amonestó a David, ¿no? Fácil, David hubiera Ya. dicho, yo soy el rey y normal, ¿no? Es como ahora también decimos, ya, yo acepté a Jesús, la salvación no se pierde, entonces solamente tengo fe, pero no tengo un autoarrepentimiento, ¿no? Y en la que ahí nos habla es Ujú. de como de odiar esa vida pecaminosa, ¿no? De rechazarla. O sea, como una Sí. autodisciplina, porque a veces hay muchas personas que dicen, no, yo ya acepté a Jesús, no tengo más de qué arrepentirme, y lo he escuchado. Entonces ya dicen, nosotros ya no hay arrepentimiento. Pero no es así, porque es un rechazo al pecado, porque puede ser tan peligroso en la vida que quizá podemos ser salvos, pero también Dios nos puede dar consecuencias graves. Sí, así es. Y algo importante, pastor, que damos ese mal ejemplo, ¿no? De que yo soy de fe evangélico y hago lo que quiero, ¿no? Y Ese es contagio. el problema de malinterpretar la gracia, ¿no? Yo tengo la gracia de Dios, entonces ya no hay problema, hago lo que quiero, ¿no? ¿Ya? Eh, y no es así. O sea, el creyente más bien, teniendo la fe salvadora, la gracia de Dios, ahora es obligado más bien a hacer el bien. Es combinado a hacer el bien. No hay otra forma. Si no hacemos el bien, entonces, y no producimos bien, entonces algo está fallando, ¿no? ¿No? Claro, Eh, y también lo que dice en la fe salvadora, que cuando hay una fe verdadera, la autoridad de Dios se manifiesta cuando también uno ora, ¿no? ujú, Cuando realmente intercede por alguien y Dios escucha esa intercesión, ¿no? No es que ujú, nosotros lo hagamos, pero también hay autoridad de Dios a veces cuando en nuestra forma de hablar llevamos la palabra a alguien y esa persona recibe paz, ujú, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, no es que sea perfecto, ¿no? Nadie lo es, pero con mi esposa nos hemos motivado a saber discutir, porque a veces también no tenemos casi problemas, la verdad, sí tenemos a veces, pero nosotros decimos, mira, nosotros estamos a cargo de una iglesia y vamos a tener errores, pero no podemos estar en una pelea extrema o enojados porque no tendríamos esa autoridad de Dios para pararnos frente a un pueblo. Sí, sí me dejo entiendo, entender. entiendo, sí. Que puede suceder, sí. Ahí se tiene que poner en acuerdo. No es tan fácil eso también, pero
se ha hecho ese acuerdo, qué bueno, ¿no? Y sobre todo eso, la compañía y el hecho de que ella también esté apoyándote, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Ahí hay un camino muy bueno para la tarea pastoral, ¿no? Bien, vamos a dejar ahí esto y volvemos la próxima semana. Ya estamos encaminados y estamos más de la mitad de esta confesión, ¿ya? Pero queda ahí, en la anterior, ahí había hablado de temas que se pueden trabajar. Eso se alimenta con estos que están aquí, entonces pueden ustedes trabajar cualquiera de los temas, ¿no? De una manera particular, ¿ya? Muy bien, gracias hermanos, Dios les bendiga y bueno, creo que la primera que estamos trabajando esto de la confesión, pero está saliendo, mm, por lo menos en mi percepción, ¿no? Espero que lo sea para ustedes también. Carlos, veo su expresión y y sé que él lo ha leído también y lo está aplicando. Entonces, eso te lleva a ir afirmando más, ¿no? Los detalles que aparecen acá en esta conferencia. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Y no se olviden que Gracias, también, creo gracias, que le voy a pastor. enviar el catecismo mayor y el catecismo menor, ¿ya? Para complementar eso. Eso ya no lo vamos a estudiar. Ahí hay preguntas y eso alimenta más ese aspecto, ¿ah? Porque los catecismos te dicen ahí a modo de pregunta y te responden también, ¿no? Conforme a cada tópico que aparece aquí, ¿ya? Dios les bendiga. Hasta pronto. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Compañeros, Dios los bendiga. Nos vemos. Nos vemos, hermanos. Nos vemos, Dios le bendiga.